Se rieron cuando ella entró. Se burlaron de su atuendo, le preguntaron por qué estaba allí y le dijeron sin rodeos que este lugar no era para gente como ella. Uno incluso le preguntó si estaba allí para entregar comida. Pero ninguno de ellos sabía quién era realmente la mujer de la que se burlaban. La mujer negra a la que intentaban expulsar deliberadamente de la habitación y que estaba a punto de cambiar sus vidas para siempre. Esto fue más que una simple tragedia de oficina. Fue lo que sucede cuando la arrogancia choca con la verdad. Cuando el prejuicio se enfrenta al poder y pierde. Michelle Reed era una mujer negra de unos 30 años que vestía un blazer azul marino perfectamente entallado y elegantemente combinado con una blusa blanca impecable y una falda lápiz oscura. Su cabello negro brillante estaba cuidadosamente recogido en un moño alto y su maquillaje era sobrio pero elegante, exudando confianza. En su mano, llevaba un lujoso maletín de cuero negro que contenía los documentos cruciales para su reunión de estrategia de las 9 de la mañana. Cada detalle de la apariencia de Michelle hablaba de su estatus. Equilibrada, profesional y seria. Al acercarse al mostrador de recepción, Michelle ofreció una sonrisa educada y saludó a la recepcionista que estaba concentrada en la pantalla de su computadora. «Buenos días», dijo Michelle. «Soy Michelle Reed. Tengo una reunión en la sala de conferencias del piso 32 a las 9. Se hizo un silencio incómodo cuando Teresa, la recepcionista de 25 años con el pelo rubio perfectamente rizado, ni siquiera levantó la vista. Sus ojos permanecieron pegados al monitor, sus dedos chasqueando mecánicamente. Michelle dudó un momento, pero mantuvo la compostura, intentándolo de nuevo con un tono un poco más firme. «Disculpe. Tengo una reunión importante en el piso 32 a las 9. ¿Podría comprobar mi nombre en la lista de invitados?» Teresa no se inmutó. Era como si estuviera jugando un juego de poder invisible, volviendo invisible a Michelle, como si la mujer negra que tenía delante no fuera más que una ilusión pasajera. Algunos miembros del personal pasaron, lanzando miradas curiosas antes de irse rápidamente. Nadie dijo nada. El aire se densificó con la tensión silenciosa. Michelle sintió que se le aceleraba el corazón, pero se tranquilizó, decidida a no dejar que el momento quebrantara su dignidad ni su confianza. Con una clara determinación en sus ojos, Michelle se mantuvo erguida. Respiró hondo y volvió a hablar, esta vez tan alto que Teresa no pudo fingir que no la había oído. «Soy Michelle Reed. Me han invitado a la reunión de las 9 en el piso 32. Por favor, revisen la lista de asistentes o diríjame a la sala de conferencias». Por fin, Teresa levantó la vista. Su mirada era gélida, sus labios pintados de un rojo brillante que solo acentuaba su evidente reticencia. Suspiró y dijo apenas en un susurro: «Por favor, apártense y esperen. Lo comprobaré cuando termine esto». Michelle sintió una oleada de frustración mezclada con decepción. Sin embargo, mantuvo la calma. Retrocedió un paso junto al escritorio y miró su reloj. 8:45 de la mañana. En solo 15 minutos, comenzarían sus semanas de preparación para esta sesión de estrategia. Esto no era simplemente un inconveniente cotidiano. Ponía al descubierto un sutil desprecio que Michelle había encontrado a lo largo de su carrera. Una triste realidad de prejuicios y condescendencia que puede persistir incluso en los entornos más civilizados y exclusivos. Michelle controló su respiración, fijando la mirada al frente. Lo que no sabía era que en cuestión de minutos, la fría indiferencia de Teresa sería solo el comienzo de una serie de tensas sorpresas, desafíos que amenazarían no solo el orgullo de Michelle, sino la misma carrera que había construido. Esta confrontación cambiaría para siempre el destino de Michelle Reed y la renombrada firma Callister & Rose. Habían pasado solo unos minutos, pero Michelle sentía como si hubiera estado allí parada durante horas. Su mirada permaneció fija en su reloj de pulsera mientras el segundero avanzaba lentamente. Cada un tic-tac le recordaba que el tiempo jugaba en su contra. En ese momento, una voz grave y grave, con autoridad, resonó a su lado. «Disculpe,
La entrada de servicio está por detrás. Tienes que salir de esta zona inmediatamente. Michelle se giró para encontrarse con un hombre de casi 60 años, de hombros anchos, el rostro surcado por la edad y una expresión fría y severa. El uniforme oscuro de seguridad que vestía tenía una placa con el nombre de Frank Kinley, jefe de seguridad. Frank se erguía como una fortaleza, con los pies bien plantados y una mano relajada apoyada en la radio que llevaba a la cadera, claramente listo para pedir refuerzos. Michelle sintió su desprecio como un peso tangible. Respiró hondo, se serenó y respondió con tono tranquilo pero firme. Creo que ha habido un malentendido. No soy repartidor. Soy Michelle Reed, invitada a la reunión de la alta dirección a las 9 en el piso 32. Frank la examinó de pies a cabeza antes de detenerse un instante más en el lujoso bolso de cuero que llevaba. Un accesorio ostentoso para alguien como ella. La sospecha oscureció sus rasgos como si no pudiera creer que ella perteneciera a ese lugar. El 32. El piso es solo para la gerencia ejecutiva, dijo Frank con aislación. Todos los invitados deben ser aprobados previamente y no he recibido ningún aviso. Retroceda y espere. Verificaré sus credenciales cuando pueda. La ira estalló en el pecho de Michelle, pero mantuvo la voz mesurada y deliberada, asegurándose de que Frank no pudiera ignorar ni una sola palabra. Tengo una invitación oficial de la oficina del señor Calewa. Todos los detalles se enviaron el fin de semana pasado. Puede que haya una falla en su sistema de seguridad. ¿Podría volver a comprobarlo, por favor? Una sonrisa burlona se dibujó en la boca de Frank. Llevo aquí casi 30 años, señora. Errores como ese nunca ocurren. Enfatizó, señora, de una manera que Michelle reconoció demasiado bien. Un sutil recordatorio de que una mujer negra como ella no tenía nada que hacer en el ala ejecutiva. El silencio entre ellos se hizo denso. Cada palabra de Frank cayó como una piedra en el silencio. Cerca, el personal se detuvo a observar. Su curiosa indiferencia solo magnificó la injusticia que enfrentaba. Frank no esperó una respuesta. Apretólos. Puso la mano en la radio y su voz se endureció. No me repetiré, señorita Reed. Sal por la puerta trasera ahora mismo o tendré que acompañarte a la salida. Su irrazonable terquedad revelaba la profunda parcialidad que lo impulsaba. Michelle agarró el asa de su bolso, diciéndose a sí misma que debía mantener la compostura, pero se negó a ceder. Cruzando miradas con Frank, habló con firmeza. Entiendo tu papel aquí, pero también conozco mis derechos. No me moveré hasta que contactes con alguien a cargo para confirmar mi identidad y propósito. Frank frunció el ceño, claramente sorprendido por su desafío. La firmeza de su postura lo inquietó. Sin embargo, volvió a levantar la radio, sin apartar la vista de ella. Pediré refuerzos. Si no cumples, no será tan fácil. Michelle se mantuvo firme. No se trataba de una simple confrontación con el guardia. Era una defensa del respeto, del lugar que le correspondía, por el que tanto se había esforzado. Su reloj marcaba las 8:50 de la mañana. Quedaban 10 minutos para la reunión más importante de su carrera. Sin embargo, allí estaba, en el gran vestíbulo, luchando contra el mismo prejuicio que esperaba no enfrentar nunca en lo que se suponía era la cumbre del profesionalismo. Se dio cuenta de que este incidente era solo el primer paso de una batalla más larga, una que la enfrentaría no solo contra Frank o Teresa, sino contra todo un sistema de prejuicios que ensombrecía los pasillos de Callister y Rose. Los minutos pasaban como una cuchilla invisible que cortaba los últimos restos de paciencia de Michelle. Tras varios tensos momentos de discusión con Frank, este finalmente cedió y se marchó a verificar sus credenciales. Lanzándole otra mirada de sospecha, como si aún dudara de ella, Michelle exhaló bruscamente y se enderezó. Se puso la chaqueta para recuperar la compostura y aceleró el paso hacia el ascensor exclusivo para ejecutivos. Sus tacones resonaban suavemente en el reluciente pasillo de mármol, el único sonido en el silencioso pasillo.
En las puertas del ascensor, un trío de hombres impecablemente vestidos con trajes a medida conversaban en plena convención. En el centro se encontraba un hombre de unos 40 años, con el pelo rubio peinado hacia atrás, una mirada penetrante pero llena de arrogancia y seguridad en sí mismo. Era Greg Saunders, director de estrategia de Malister y Rose, célebre por su intelecto y conocido por su lado atractivo y desenfadado. En cuanto Michelle se acercó, el grupo guardó silencio de repente y se giró para observarla. No se pronunció una palabra, pero la desaprobación y la sorpresa se reflejaban en sus rostros. Michelle se irguió y asintió cortésmente. Nadie devolvió el gesto. El aire se sintió cargado durante un instante. Entonces Greg habló, con un tono burlón y con un toque de condescendencia. «¡Guau! Malister y Rose han empezado a contratar repartidores de comida para su piso ejecutivo». ¿Ahora? Sus dos compañeros rieron entre dientes. Su diversión ante su pulla era evidente. Michelle mantuvo una expresión neutral, aunque cada sílaba se sentía como una daga que atravesaba su calma. «No estoy aquí para repartir comida», respondió Michelle con calma pero firmeza. «Soy Michelle Reed, invitada a la reunión de estrategia en el piso 32». Greg arqueó una ceja como si le deleitara una broma privada. Se acercó, adoptando una actitud falsamente genial. «Oh, la reunión de estrategia. ¿Seguro que no te has perdido? Este piso es solo para la alta dirección. Los recién llegados o el personal de apoyo se reúnen en los niveles inferiores». Su énfasis en el personal de apoyo conllevaba un insulto silencioso, un intento inequívoco de deslegitimar a Michelle basándose únicamente en sus prejuicios. «Soy muy consciente de dónde estoy, señor Saunders», dijo Michelle, mirándolo fijamente a los ojos. «Ya le dije que soy una invitada para esta reunión». La sonrisa de Greg se profundizó como si saboreara lo absurdo del asunto. Miró su caro reloj y habló más alto, asegurándose de que Michelle lo oyera. «Conozco la lista de invitados de hoy, y definitivamente no aparece Michelle Reed. ¿Seguro que estás en el piso correcto o solo esperas ser el centro de atención?» Sus colegas estallaron en carcajadas, tratando a Michelle como si fuera solo una atracción inesperada antes de su gran reunión. Michelle sintió que la ira crecía, pero se tranquilizó y respondió con una claridad nítida. «Quizás deberías comprobarlo, Greg. Estoy seguro de que mi nombre está en la lista del señor Calewa». Al mencionar a Calewa, Greg frunció el ceño brevemente, solo para esbozar una sonrisa aún más desdeñosa. Se encogió de hombros y se dirigió a sus amigos, tan alto que Michelle no se perdió ni una palabra. «¿Lo oyeron, caballeros? ¿Cree que mencionar al señor Calewa cambiará las cosas? Todos quieren un pedazo de la gloria de este piso». Sus colegas volvieron a reír, claramente disfrutando del espectáculo. Michelle agarró el asa de su bolso, apretando los dientes para mantener la compostura. Luego sostuvo la mirada de Greg y pronunció cada palabra como una promesa. «Puedes creer lo que quiero, Greg, pero no me iré hasta que alguien a cargo lo verifique. Veamos si puedes mantener esa arrogancia entonces». Sorprendido por su postura inquebrantable, Greg se recuperó rápidamente, su sonrisa burlona intacta. Se acercó, bajando la voz, pero sin amenazar. «Muy bien, entonces, Michelle Reed. Veremos quién tiene razón. Pero déjame advertirte. La gente que se abre paso a la fuerza en lugares donde no debe no suele acabar bien». Las puertas del ascensor se abrieron y Greg y sus dos cómplices entraron. Greg se detuvo, lanzando a Michelle una última mirada, en parte desafío, en parte desdén, antes de que las puertas se cerraran. Sola en el vestíbulo, rodeada de escaleras curiosas y despectivas, Michelle se dio cuenta de que su lucha estaba lejos de terminar. Sus oponentes no eran solo Greg Saunders y sus compinches, sino todo el sistema que condonaba silenciosamente estos prejuicios invisibles en lo que se suponía era el corazón mismo del poder y el progreso. Cuando las puertas del ascensor se sellaron, Michelle comprendió que el camino por delante sería más empinado de lo que imaginaba.
Sin embargo, por muchas miradas dudosas o comentarios mordaces que recibiera, no se rendiría. Esta batalla la trascendía. Era por cada persona cuya dignidad había sido socavada por los prejuicios. Apenas se habían cerrado las puertas del ascensor, Michelle respiró hondo para tranquilizarse. Pero al girarse para dirigirse a recepción, una voz familiar la llamó desde atrás, seguida de risitas maliciosas. «Espera, Michelle. Creo que olvidé mencionar algo muy importante». Michelle se giró lentamente y vio a Greg salir del ascensor. Sus ojos brillaban con la emoción de haber detectado una debilidad. Sus colegas rondaban justo detrás de él, con los rostros iluminados por la curiosidad y la diversión, como si su sola presencia fuera su entretenimiento privado. Greg se acercó deliberadamente, su fría mirada recorriendo a Michelle de pies a cabeza, como si evaluara un producto defectuoso. Su tono era arrogante y lo suficientemente alto como para que todos a su alrededor lo oyeran. Pensé que podría haber habido algún malentendido, pero cuanto más lo miro, más claro está. Michelle, probablemente no te des cuenta, pero en una gran empresa como la nuestra, las reuniones de alto nivel exigen cierto estándar de vestimenta. Hizo una pausa, mirando fijamente la chaqueta azul marino de Michelle, con una media sonrisa de desprecio en los labios. O sea, tu atuendo sería más adecuado para un evento comunitario, o en el mejor de los casos, para una reunión interna de nivel inferior. Aquí arriba, sobre todo en el piso 32, nos tomamos la presentación personal muy en serio. Un conjunto sencillo como ese no denota precisamente profesionalidad. Sí, ya sabes a qué me refiero. El séquito de Greg rió suavemente. Sus risas resonaron en el silencioso salón de mármol como agujas que pinchaban el orgullo de Michelle. Michelle permaneció inmóvil, sintiendo las miradas juzgadoras del grupo de Greg y del personal que pasaba, rodeándola con escrutinio, duda y una curiosidad apenas velada. Era como si la hubieran colocado en un escenario y cada detalle de ella estuviera siendo diseccionado sin piedad. Sabía exactamente a qué estaba jugando Greg. Hacerla sentir que no pertenecía. Obligarla a cuestionar su propia legitimidad. Pero Michelle había enfrentado demasiados momentos como este como para inquietarse. Lentamente, levantó la barbilla y sostuvo la mirada de Greg con firmeza. Su voz era tranquila, casi desarmante. Siempre he creído que la competencia profesional se demuestra con actitud, habilidad e integridad, no con ropa llamativa. Sin embargo, si tienen alguna duda sobre mi atuendo, me alegra escucharla y considerar sus comentarios de ahora en adelante. Greg pareció desconcertado brevemente por su calma, pero rápidamente recuperó la ventaja. Su sonrisa burlona permaneció intacta, aunque sus ojos brillaron de ira contenida. Oh, admiro tu confianza, Michelle, pero la confianza no invalidará la política de la empresa. Seamos claros, la reunión del piso 32 no es lugar para ti. Francamente, dudo que alguien como tú esté siquiera en la lista de invitados del señor Calewa. Recorrió el pasillo con la mirada, con una voz desafiante. Si sigues bloqueando el tráfico, haré que seguridad te escolte fuera del recinto. Estoy seguro de que no es eso lo que quieres. Michelle apretó su bolso con más fuerza, con la ira apoderándose de ella, pero se contuvo. Sabía que Greg quería que perdiera la compostura. Entonces le demostraría su punto. Respiró hondo y habló con tono firme y autoritario. Soy plenamente consciente de mi función y de mis derechos aquí. Te sugiero que verifiques los hechos antes de actuar impulsivamente. La irritación de Greg era evidente. Se giró hacia un empleado subalterno cercano, con voz cortante. Llama a seguridad ahora mismo. Ya no quiero perder el tiempo con gente que solo quiere causar problemas. El empleado dudó, mirando a Greg y Michelle, y luego, a regañadientes, buscó su teléfono con dedos temblorosos al marcar. La tensión en el pasillo era sofocante. Cada segundo se alargaba más que el anterior. Michelle se mantuvo firme, sabiendo que el silencio era su mejor aliado para preservar su dignidad.
Pero en el fondo comprendía que este enfrentamiento no era solo con Greg Saunders. Era una batalla contra la cultura de los prejuicios que se enconaba silenciosamente dentro de los imponentes muros de Callister and Rose. Se prometió a sí misma que, por muy feo que se pusiera, Michelle Reed nunca se rendiría. Y cuando la verdad saliera a la luz, hombres como Greg Saunders no tendrían donde esconderse. El ambiente en el pasillo parecía espesarse. Todas las miradas curiosas del personal circundante se fijaban en Michelle, una mezcla de intriga y chismes susurrados en el aire. Unos segundos de silencio denso se prolongaron, haciendo que Michelle sintiera como si una tenaza invisible la apretara. Justo entonces, unos pasos apresurados resonaron desde el otro extremo del pasillo, seguidos de una voz familiar que la llamaba con fuerza. «Esperen, por favor, paren ahora mismo». Todos se giraron hacia el sonido. Era Jennifer Brooks, la asistente principal de la junta, una mujer imponente y seria, corriendo hacia ellos, con el rostro lleno de tensión y disculpa. Llegó al lado de Michelle en 2 pasos rápidos, sin aliento, pero firme. «Lo siento mucho, señorita Reed. Intenté comunicarme con recepción en cuanto supe que había llegado, pero no llegué a tiempo. Le pido disculpas de verdad por lo que acaba de pasar». Jennifer se giró hacia Greg, con los ojos llenos de indignación. «Greg, ¿qué demonios está pasando? ¿Sabes siquiera con quién estás hablando?» Greg se quedó paralizado por un instante. Su expresión de suficiencia se transformó en confusión e inquietud. Frunció el ceño, forzando una fachada de calma, con la voz temblorosa, pero aún orgullosa. «No sé a qué te refieres, Jennifer. Solo hago mi trabajo, asegurándome de que nuestra reunión de alto nivel no sea interrumpida por personal no autorizado». Jennifer respiró hondo para calmarse, con la decepción y la ira patentes en sus rasgos afilados. Sacó un sobre nuevo de una cartera de cuero. Llevaba el nombre de Michelle Reed y el sello oficial de la junta, y se la tendió a Greg, pronunciando cada palabra con claridad. «Michelle Reed es una invitada especial de la oficina del señor Callewa. Es asesora estratégica senior, designada personalmente por el señor Callewa en la junta para asistir y presidir esta importante reunión de esta mañana». La mano de Greg temblaba al aceptar el sobre, con la incredulidad reflejada en su rostro. Abrió los ojos de par en par al leer la invitación formal, como si esperara que fuera una broma cruel. Pero la elegante caligrafía y la inconfundible firma del señor Callewa lo fulminaron con la mirada. En un instante, el tono arrogante de Greg desapareció de sus mejillas. Sin embargo, como un hombre criado en el privilegio, intentó por reflejo recuperar el control. Forzó una sonrisa cortés, aunque sus ojos aún ardían de duda. «Estoy seguro de que esto es solo un pequeño malentendido, Jennifer. Solo intentaba mantener la seguridad de la empresa. Ya sabes cómo es». Jennifer negó con la cabeza, su decepción dirigida directamente a Greg, como si hubiera crecido. Cansada de sus excusas, se volvió hacia Michelle con expresión sincera. «Señorita Reed, le pido disculpas por esto. Informaré del incidente directamente al señor Callewa y a la junta, y tomaremos las medidas pertinentes». Michelle asintió levemente, con el rostro sereno, aunque sus emociones se agitaban bajo la superficie. Ella sostuvo la mirada de Greg, tranquila pero cargada de decepción. «Espero que consideres esto como una lección valiosa, Greg. Tus acciones y palabras me perjudicaron personalmente, y también dañaron la reputación y la cultura de nuestra empresa». Greg permaneció en silencio, conflictuado y resentido. Aunque la humillación y la ira lo atormentaban, sabía que no podía seguir discutiendo, sobre todo ahora que la verdad era innegable. Aún así, su orgullo se enfurecía al aceptar que Michelle Reed, la mujer a la que acababa de ridiculizar, desempeñara un papel tan vital. Jennifer se volvió hacia el personal cercano, con una voz que resonaba con autoridad. «Todos, por favor, regresen a sus tareas. Nuestra reunión de alto nivel está a punto de comenzar y no podemos permitirnos más retrasos».
Los empleados se dispersaron rápidamente, aunque muchos lanzaron miradas persistentes a Michelle y Greg antes de reanudar sus tareas. Jennifer puso una mano tranquilizadora en el hombro de Michelle. De nuevo, lo siento mucho, Michelle. Permíteme acompañarte a la sala de reuniones. Todos te esperan arriba. Michelle asintió y siguió a Jennifer hacia el ascensor, plenamente consciente de la mirada persistente de Greg, llena de duda y resentimiento. Al cerrarse las puertas, Michelle se dio cuenta de que, aunque su verdadero estatus finalmente había sido reconocido, su batalla contra los prejuicios y hombres como Greg Saunders estaba lejos de terminar. Solo cuando personas como Greg comprendieran de verdad el daño de sus prejuicios profundamente arraigados, la cultura en Mallister y Rose podría empezar a cambiar. Pero por ahora, la verdad había sido revelada, y Michelle Reed nunca más permitiría que nadie la menospreciara ni la insultara. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en el piso 32, Michelle respiró hondo, intentando calmar su corazón acelerado tras la terrible experiencia que había vivido abajo. Jennifer corrió a su lado, disculpándose efusivamente, pero Michelle negó con la cabeza con suavidad. Estaba bien. Sabía que la verdadera confrontación aún la aguardaba tras las puertas de la sala de reuniones. Cruzaron el reluciente pasillo de mármol, y Michelle sintió todas las miradas puestas en ella. El personal fuera de la sala de conferencias ya era un hervidero de susurros. Claramente, la noticia del incidente en el vestíbulo había corrido por el hueco del ascensor. Dentro, las paredes de cristal de la sala de juntas revelaban la alineación completa de los altos ejecutivos, los verdaderos detentadores del poder en Mallister y Rose, quienes se giraron expectantes hacia ella al entrar. La tensión era palpable. Michelle dejó su bolso sobre la mesa y sacó el sobresellado con el sello de pizarra roja y la firma del señor Robert Calloway. De pie, con los ojos brillantes y la voz firme, anunció: «Buenos días a todos. Soy Michelle Reed. Esta es la invitación oficial de Robert Calloway, confirmando que he sido invitado a presidir la reunión estratégica de hoy como asesor principal de la Junta». Se hizo un silencio denso. Los ejecutivos intercambiaron miradas inquietas, sin saber cómo responder. Cuando Michelle extendió la carta al presidente de la Junta, Greg se puso de pie de un salto, abalanzándose con rabia en el rostro. Sin previo aviso, le arrebató el sobre de las manos. Para sorpresa de todos, lo rompió en pedazos. Los fragmentos revolotearon sobre la mesa como si cada fragmento fuera un insulto descarado. La sala se congeló. Ejecutivo tras ejecutivo miraban fijamente, boquiabiertos, mientras Greg permanecía jadeante, con el rostro enrojecido por la ira, pero desesperado por mantener su arrogancia. Su voz rompió el silencio atónito, destilando provocación. No me importa de quién sea el sello de esa carta, ni quién la firmó. Esta reunión no es un escenario para que alguien como tú irrumpa y dicte términos. No dejaré que una persona incompetente destruya lo que trabajó muy duro para prepararse. Michelle se mantuvo firme, con la mirada fija en Greg sin vacilar. Aunque su orgullo hervía de humillación, su respuesta fue mesurada, con una calma gélida. Greg, tu acción acaba de revelar la cruda realidad sobre la cultura de esta empresa, donde la parcialidad, los prejuicios y la falta de respeto se esconden bajo una apariencia de elegancia y profesionalismo. Greg abrió la boca para replicar, pero Michelle levantó una mano para detenerlo. Su voz resonó, firme, reemplazando la moderación anterior. Fui invitado por el propio señor Calloway, pero eso importa menos que la encrucijada que enfrenta la empresa. Tu maniobra solo demuestra que Callister y Rose tienen un profundo problema interno, especialmente en el nivel directivo que ocupas. Las palabras de Michelle atravesaron el aire cargado como el bisturí de un cirujano. Los ejecutivos comenzaron a moverse. Algunos se miraron con preocupación, mientras que otros agacharon la cabeza, reacios a verse atrapados en las consecuencias. Greg se quedó paralizado, su rostro palideció mientras la ira se transformaba en confusión y vergüenza. Buscó aliados en la sala, pero cada mirada
Se escabulló. Ya nadie se atrevía a ponerse de su lado. Michelle volvió a recorrer con la mirada la sala de juntas. Su tono era sombrío pero autoritario. Espero que lo que acaba de pasar sirva como la advertencia más clara sobre los valores y la ética que Callister y Rose dicen defender. Si seguimos permitiendo que personas como Greg lideren, me temo el futuro de esta empresa. Hizo una pausa y luego se sentó en la silla designada para ella. Un pesado silencio descendió. Cada persona lidiando con su conciencia mientras se desarrollaba la dura realidad. Greg permaneció inmóvil, con la mano temblorosa sobre la mesa y la ira reemplazada por consternación. Por primera vez, se enfrentó a las consecuencias de sus propios actos. Nadie habló, pero todos entendieron. Este fue el punto de inflexión cuando los prejuicios ocultos de Callister y Rose finalmente salieron a la luz. La sala quedó sumida en un silencio pesado y tenso después de la mordaz declaración de Michelle. Algunos miembros de la junta directiva intercambiaron miradas efusivas, dándose cuenta claramente de que un enfrentamiento crucial acababa de desarrollarse ante ellos. Por un momento, la arrogancia habitual de Greg desapareció. Su rostro parpadeó con pánico debajo de su aire acostumbrado de invulnerabilidad. Sin dar una palabra de explicación, Michelle se levantó y salió de la sala de juntas. Todas las miradas la siguieron hasta que las puertas de cristal se cerraron, dejando tras de sí un silencio sofocante. Greg, después de su momento de asombro, rápidamente volvió a su postura satisfecha. Se volvió hacia los miembros restantes, forzando una sonrisa y ofreciendo un indulto burlón. Mira, a veces hay que ser firme para mantener el orden y la seriedad por aquí. Me aseguraré de que esto se informe completamente a la junta más tarde. Pero nadie en la sala respondió. Cada rostro tenía una mirada de fría duda. Una pequeña pero potente señal de que Greg había perdido el apoyo del que alguna vez disfrutó. Menos de 10 minutos después, las puertas de la sala de juntas se abrieron de par en par una vez más. Esta vez, Michelle volvió a entrar. No solo, sino flanqueado por una elegante mujer de cabello plateado con un traje oscuro. Fue Eleanor Blackwood, el formidable presidente del Consejo Global de Inversiones, cuyas palabras moldearon el destino de la empresa. Al instante, toda la habitación quedó en silencio. Todos los presentes se levantaron en respetuoso saludo. Todos excepto Greg, que se quedó paralizado y con la tez pálida al ver a Eleanor. Con pasos mesurados, Eleanor cruzó hacia el centro de la sala, mientras su mirada recorría a cada miembro de la junta. Cuando se posó en Greg, sus ojos se volvieron fríos como el hielo, transmitiendo una profunda decepción sin pronunciar una palabra. Aclarándose la garganta, su voz resonó de tal manera que cada oído captó cada sílaba. Buenos días a todos. Pido disculpas por interrumpir su reunión inesperadamente, pero esto es necesario. Hoy estoy aquí para anunciar una decisión tomada por el Consejo Global de Inversiones la semana pasada, una decisión que debería haber sido compartida más ampliamente. Eleanor se volvió hacia Michelle y su expresión se suavizó con claro respeto y confianza. Es un honor para mí presentar a Michelle Reed, no solo como asesora estratégica, sino a partir de hoy como la nueva directora ejecutiva de Callister & Rose, investida de plena autoridad para supervisar y reformar las operaciones internas de la empresa. Cuando esas palabras aterrizaron, el aire en la habitación pareció congelarse. Los ejecutivos se quedaron boquiabiertos, algunos apoyándose en la mesa para permanecer de pie. Pero el más asombrado, el más incrédulo fue Greg. Se quedó clavado en el sitio, temblando, con los nudillos blancos mientras se agarraba al borde de la mesa, los labios separados en silenciosa incredulidad, los ojos abiertos por el pánico y la impotencia. Eleanor continuó, con un tono suave pero imbuido de absoluta resolución, como si le hablara directamente a Greg. Este nombramiento no fue casualidad. Michelle fue elegida por el señor Calloway y nuestro consejo, no solo por su destacada experiencia, sino por la integridad y los valores éticos que encarna, cualidades que lamento decir que algunos aquí no han logrado demostrar.
Sus últimas palabras resonaron como una acusación formal contra Greg. Su mirada firme lo atravesó, dejándolo casi incapaz de mantenerse en pie. Michelle dio un paso adelante junto a Eleanor, mirando a Greg a los ojos con la misma autoridad tranquila que había mantenido todo el tiempo. Sé que la tarea que tenemos por delante no será fácil, pero haré todo lo que sea necesario para garantizar que Callister and Rose regrese a sus principios fundamentales de respeto, igualdad y transparencia. Acciones como la tuya, Greg, ya no se tolerarán aquí. Greg tragó saliva con dificultad, con la mirada perdida. Sintió una repentina oleada de desesperación y miedo al enfrentarse a la realidad irreversible que tenía ante sí. La mujer de la que se había burlado y humillado públicamente ahora tenía el poder absoluto para determinar su futuro en la empresa. Eleanor observó la sala de juntas por última vez, con una voz que transmitía una autoridad inconfundible. Espero que todos los presentes apoyen plenamente a Michelle Reed durante esta transición. Esta no es solo mi petición. Es un mandato del Consejo Global de Inversiones. Dicho esto, Eleanor se dio la vuelta y abandonó la sala de juntas, dejando a Michelle erguida y serena entre las miradas respetuosas pero aprensivas de los miembros de la junta. Por primera vez en su vida, Greg sintió realmente que el poder se le escapaba de las manos. Su antigua arrogancia se había convertido en su mayor vulnerabilidad. Michelle sostuvo la mirada de Greg, hablando sin palabras. La lucha contra los prejuicios y la discriminación en Callister y Rose apenas había comenzado, y ella nunca se rendiría. La atmósfera opresiva aún se cernía sobre la espaciosa sala de juntas, con miradas cautelosas. Se dirigían con entusiasmo hacia Michelle, como si todos esperaran el siguiente paso de la nueva directora ejecutiva. Michelle se mantuvo erguida, recorriendo con la mirada cada rostro hasta que se posó en Greg, quien aún se aferraba a los restos destrozados de su autoridad. Sin dudarlo un instante, Michelle abrió su portafolios de cuero con serena determinación y extrajo un grueso expediente estampado en negrita. Informe de auditoría interna, confidencial. Lo colocó sobre la mesa de conferencias con un golpe seco. Su sola presencia fue como un veredicto emitido para todo el equipo directivo. Esperaba no tener que usar este documento, dijo Michelle con voz mesurada pero aguda. Pero los acontecimientos de esta mañana me han obligado a afrontar con mucha más seriedad y decisión lo que ha estado sucediendo en Rose. Abrió el informe con un tono firme, mientras cada palabra impactaba como una piedra helada en la tensa sala. Durante los últimos 3 meses, bajo órdenes directas del Consejo Global de Inversiones, se llevó a cabo una exhaustiva auditoría interna. Los resultados son profundamente decepcionantes. Descubrimos numerosas infracciones graves de la ética laboral, sobre todo casos de discriminación racial y prejuicios flagrantes por parte de ciertos empleados de alto rango de esta empresa. Michelle levantó la mirada, dirigiéndose directamente a Greg, quien instintivamente retrocedió, temblando. Y lamento decir que la persona que encabeza esta lista de violaciones éticas no es otro que tú, Greg. Siguió un silencio atónito. Algunos miembros de la junta intercambiaron miradas de decepción, mientras que otros apartaron la mirada. Michelle insistió, con una voz que transmitía una autoridad inquebrantable. Específicamente, el informe muestra que tú, Greg Saunders, incurriste repetidamente en conducta discriminatoria, sometiste a subordinados a acoso psicológico y abusaste de tu posición para marginar u oprimir a cualquiera que consideraras indigno basándose únicamente en tus prejuicios personales. Greg intentó hablar, con la voz temblorosa, sin rastro alguno de su habitual petulancia. Estas son acusaciones infundadas. Michelle, no puedes simplemente interrumpirlo. Fría y firme. No te molestes en negarlo, Greg. Tenemos pruebas claras de registros de correo electrónico, grabaciones de seguridad interna y testimonios de primera mano. Cada una de tus acciones fue verificada antes de ser incluida en este informe. Señaló a un oficial de seguridad interna apostado justo afuera de la puerta de la sala de juntas. El oficial dio un paso al frente,
hablando en voz baja pero firme. Señor Saunders, por orden directa de la Junta y el director ejecutivo, queda suspendido con efecto inmediato. Su acceso a todos los sistemas internos queda revocado de inmediato. Greg se quedó paralizado, con el rostro pálido. Se quedó rígido, recorriendo la sala con la mirada en busca desesperada de apoyo o compasión, pero solo encontró un silencio gélido y miradas desviadas de antiguos colegas. El oficial de seguridad extendió la mano, esperando la credencial y los dispositivos de Greg. Greg, casi desquiciado, buscó a tienta su credencial, con la mano temblorosa, y se la entregó. En cuanto lo hizo, la gran pantalla en la pared mostró acceso al sistema revocado, marcando el final definitivo de la carrera de Greg en Callister and Rose. Michelle observó impasible, sin mostrar emoción alguna, aunque en su interior sabía que esta purga era esencial para limpiar los elementos tóxicos que envenenaban la cultura de la empresa. Habló en voz baja, pero con determinación. Espero que esto sirva como la lección más clara posible. A partir de ahora, cualquier mala conducta similar tendrá consecuencias igualmente graves. Callister y Rose nunca más tolerarán prejuicios ni discriminación. Greg fue escoltado fuera de la sala de juntas en absoluto silencio. El cierre de las puertas tras él le pareció el final de un capítulo oscuro. Los líderes restantes lo comprendieron. El equilibrio de poder había cambiado irrevocablemente, y Michelle Reed no permitiría que esa cultura tóxica sobreviviera allí. Michelle echó un último vistazo a la sala, con la mirada firme. Que este sea nuestro nuevo comienzo, una oportunidad para reconstruir una cultura corporativa basada en la justicia, el respeto y la transparencia absoluta. Nadie dijo nada, pero estaba claro. La purga decisiva de hoy fue solo el primer paso en el largo camino de Michelle Reed para transformar permanentemente a Rose. En el momento en que las puertas de la sala de juntas se cerraron tras Greg, Michelle recorrió la sala con la mirada una vez más. Sus ojos reflejaban no solo determinación, sino un poderoso mensaje sobre el futuro de Callister y Rose. El espacio pareció relajarse un poco, aunque la tensión aún latía en cada respiración. Michelle sabía que para transformar realmente esta organización, tenía que atacar desde la raíz. Se dirigió con calma al panel de control central, y encendió rápidamente la pantalla grande, mostrando los retratos de dos rostros familiares: Teresa, la recepcionista, y Frank Kinley, jefe de seguridad. Los primeros empleados con los que Michelle se encontró al llegar esta mañana. Mi punto, comenzó Michelle con voz deliberada e inquebrantable, es que el cambio no puede detenerse en el nivel ejecutivo. Los eventos de hoy no fueron accidentales. Expusieron una cultura tóxica arraigada desde el vestíbulo hasta la alta dirección. Dirigiéndose a los líderes reunidos, con expresión firme pero serena, continuó: desde el momento en que crucé estas puertas, Teresa y Frank encarnaron una actitud inaceptable de desprecio, prejuicio y falta de profesionalismo, un comportamiento que ninguna empresa, especialmente una de nuestra categoría, debería tolerar. Respiró hondo, mirando fijamente a cada persona en la sala. Por lo tanto, he decidido despedir a ambos empleados con efecto inmediato. Se les notificó esta mañana y ya no formarán parte de y de Rose. Se oyeron murmullos en la sala. Claramente, no estaban acostumbrados a ver al personal de nivel inferior responsabilizado directamente. Michelle levantó la mano para restaurar. Silencio. Seamos claros. No se trata de un castigo individual. Despedir a Teresa y Frank envía una señal contundente de mi compromiso con la reconstrucción de nuestra cultura corporativa, una definida por la transparencia, la equidad y el respeto absoluto. Ya no se tolerará la discriminación ni la falta de respeto de ningún tipo, en ningún nivel. Una alta ejecutiva que había guardado silencio hasta ahora, aventuró con vacilación. Señorita Reed, ¿no será esto un poco duro después de todo? Michelle lo interrumpió de inmediato, con un tono tranquilo, pero con una autoridad inconfundible. No, no lo es. Si permitimos que las faltas menores pasen desapercibidas,
inevitablemente se convertirán en el mismo problema que presenciamos hoy, y nunca permitiré que vuelva a suceder. Hizo una pausa, asimilando la gravedad de sus palabras. También quiero anunciar una nueva política con vigencia inmediata. Un programa obligatorio de capacitación en ética de liderazgo para todos los gerentes de Callister and Rose. Esto no será meramente simbólico. Se aplicará rigurosamente y se evaluará periódicamente mediante encuestas anónimas de retroalimentación de 360 grados al personal subordinado. Enfatizó cada frase final para que nadie pasara por alto la idea. A partir de ahora, estas encuestas anónimas influirán directamente en los ascensos, las bonificaciones e incluso en la continuidad laboral de un gerente. Creo que solo exigiendo a quienes ostentan el poder una verdadera rendición de cuentas ante las personas que dirigen podremos construir un lugar de trabajo verdaderamente justo. Un silencio absoluto se apoderó de la sala de juntas. Quienes antes confiaban en el escudo de la autoridad ahora sentían una nueva presión, el peso de la verdadera responsabilidad y la transparencia. Michelle percibió una mezcla de aprensión y respeto en sus miradas, pero sobre todo una clara comprensión de que los días de la gestión indulgente y arbitraria habían terminado. Cerrando el expediente de auditoría con una serena firmeza, Michelle pronunció sus últimas palabras, firme y resuelta. Espero que todos comprendan que las acciones de hoy no pretenden infundir miedo, sino marcar un nuevo comienzo, uno en el que Callister y Rose solo puedan prosperar si erradicamos los problemas profundos que las aquejan. No me detendré hasta que cada empleado, independientemente de su cargo o antigüedad, sea tratado con la justicia y el respeto que merece. Al concluir Michelle, se escucharon lentos asentimientos en la mesa. Nadie se opuso. Ya no era más. Estaba claro para todos que Michelle Reed no era solo una directora ejecutiva recién nombrada, sino una líder valiente dispuesta a hacer lo que fuera necesario para transformar y convertir a Rose en una empresa desde cero. Las agudas pero sentidas palabras de Michelle ese día quedaron grabadas en la mente de todos los presentes en la sala de juntas. Desde la mañana siguiente, como una ráfaga de viento fresco y potente, un cambio decisivo se extendió por cada rincón de una rosa. Nadie se atrevió a ignorar las declaraciones de reforma de Michelle. Todos comprendieron que había comenzado un nuevo capítulo. Durante las semanas siguientes, la cultura de la empresa se transformó visiblemente. En cada planta, se colocaron carteles con el nuevo mantra: respeto, transparencia y equidad, como un firme compromiso. Y lo que es más importante, Michelle convirtió esos compromisos en acciones concretas. No se recluyó en la reluciente suite de la directora ejecutiva en la planta superior. En cambio, comenzó a aparecer sin previo aviso en todas las reuniones departamentales, desde los empleados más jóvenes hasta los gerentes de mayor rango. Cada vez que Michelle entraba en una sala, la atmósfera cambiaba, no hacia el miedo, sino hacia la emoción, la anticipación y la confianza. Durante un pequeño desarrollo de producto, en la reunión, la repentina entrada de Michelle causó cierta confusión. Luego, sonrió cálidamente y explicó su propósito. No estoy aquí para supervisar ni criticar. Estoy aquí para escuchar. Quiero escuchar directamente de quienes realmente aportan valor a esta empresa, personas como ustedes. A partir de ese momento, la reunión dejó de ser una presentación tensa. Los empleados, especialmente aquellos que habían sido ignorados por prejuicios o preconcepciones personales, comenzaron a hablar con confianza, compartiendo ideas y talentos que nunca antes habían tenido la oportunidad de revelar. Michelle escuchaba atentamente, anotando los puntos clave y ocasionalmente, haciendo preguntas incisivas para ayudar a todos a articular sus ideas con mayor profundidad. Prestó especial atención a aquellos previamente ignorados, introvertidos, miembros de minorías o simplemente a quienes no estaban acostumbrados a luchar por la atención. Después de cada reunión, Michelle se reunía en privado con los jefes de departamento, y con amabilidad pero firmeza, les recordaba: quiero que de ahora en adelante juzguen a cada empleado por sus habilidades y contribuciones, no por prejuicios personales. Todos merecen la misma oportunidad.
Gracias a estas visitas sorpresa, Michelle descubrió muchos talentos ocultos que habían languidecido en las sombras del prejuicio. No dudó en ordenar a los gerentes que les dieran prioridad en proyectos importantes. Un ejemplo destacado fue Rachel Evans, una joven analista reservada que siempre había sido ignorada. Ante la insistencia de Michelle, Rachel recibió un proyecto importante. En poco tiempo, demostró su excepcional capacidad, impresionando a todo el departamento. Michelle siempre enfatizó que sus reformas no se trataban de venganza personal ni de hacer alarde de su nueva autoridad. En una gran reunión con todos los gerentes de nivel medio y superior, lo dejó clarísimo. Sé que algunos de ustedes podrían pensar que estos cambios son un castigo personal dirigido a individuos específicos. Pero seamos absolutamente claros, esto nunca se trata de venganzas personales. Se trata de la supervivencia misma de Malister y Rose. Es la única manera de que nuestra empresa prospere de forma sostenible. Sus poderosas palabras silenciaron la sala. Uno a uno, los gerentes comenzaron a analizar su propio comportamiento pasado. A partir de ese momento, nadie dudó de los motivos de Michelle ni visión. Junto con sus apariciones sorpresa, Michelle implementó la capacitación obligatoria en ética de liderazgo que había anunciado. Cada sesión se impartió con rigor, con la participación de expertos externos de renombre, para cultivar una nueva mentalidad de liderazgo que reconozca la verdadera fortaleza no como poder impuesto, sino como la capacidad de inspirar, escuchar y respetar al equipo. La primera ronda de encuestas anónimas de retroalimentación tras la capacitación arrojó resultados sorprendentes. Los empleados se sintieron seguros por primera vez para evaluar honestamente a sus superiores. Algunos gerentes intermedios recibieron calificaciones bajas, lo que les hizo reconocer errores pasados. Al mismo tiempo, otros recibieron comentarios muy positivos, lo que reforzó su confianza en el enfoque transparente y justo que Michelle defendía. Día a día, Callister and Rose cambiaba no solo en apariencia, sino también en el corazón y la mente de sus empleados. Michelle había sembrado las primeras semillas de confianza, justicia y transparencia en la conciencia de cada empleado. Sabía que esta transformación no ocurriría de la noche a la mañana. Pero al menos las miradas escépticas y dubitativas que la recibieron en su primera mañana habían sido reemplazadas por respeto y una fe genuina en un futuro mejor, uno donde cada persona en Callister and Rose se sienten valorados, escuchados y empoderados para alcanzar su máximo potencial. Ese, más que nada, era el mayor legado que Michelle buscaba crear, y sabía que iba por buen camino. Mientras Callister y Rose experimentaban una profunda transformación cultural bajo el decidido liderazgo de Michelle, otra historia más privada se desarrollaba silenciosamente al otro lado de la empresa. Esta era la trayectoria de Greg Saunders, quien una vez estuvo en la cima del poder, ahora dolorosamente abatido por sus propios prejuicios arraigados. Cuando Michelle le ofreció a Greg la digna opción de renunciar en lugar de ser despedido públicamente, muchos en la empresa quedaron atónitos. El orgullo de Greg, su propia marca, lo llevó inicialmente a negarse rotundamente. Pero el recordatorio sereno y persuasivo de Michelle fue directo al grano. No hago esto para menospreciarte ni avergonzarte, Greg. Lo que más importa cuando estamos aquí es tener el coraje de afrontar las consecuencias en lugar de escondernos de ellas. Te doy esta oportunidad de reflexionar y redimirte en tus propios términos. Sin embargo, las suaves palabras de Michelle golpearon a Greg como una espada, clavándose profundamente en su orgullo herido. Después de varios días de intensa agitación interna, aceptó silenciosamente su oferta y presentó su renuncia, alejándose de la empresa sin fanfarrias. Al principio, Greg desapareció por completo del mundo empresarial. Evitaba todos los eventos y se negaba a conceder entrevistas con los medios. Su repentina desaparición se convirtió en una breve curiosidad, pero luego fue rápidamente olvidada mientras Malister y Rose continuaban prosperando bajo la guía de Michelle. Pero varios meses después, justo cuando todo el mundo había seguido adelante, apareció un breve video en internet y se extendió como un reguero de pólvora. En ella,
El otrora arrogante director de estrategia aparecía con un atuendo sencillo, una camiseta sencilla y sin rastro de su antigua arrogancia. Se encontraba en una habitación modesta, rodeado de docenas de jóvenes de color, todos escuchando atentamente. Con voz calmada y sincera, Greg les estaba enseñando habilidades comerciales básicas, como desarrollar y presentar ideas con confianza. Lo que captó la atención de todos fue su sentida confesión a mitad de la lección. Antes de continuar, necesito compartir algo importante. En el pasado, fui parte del problema, parte de los mismos prejuicios que puedes enfrentar en el futuro. Creía que el éxito y la influencia pertenecían solo a aquellos que yo consideraba dignos, basándome en criterios erróneos basados en prejuicios. Hizo una pausa y respiró profundamente antes de continuar. Pero me equivoqué. Completamente equivocado. Me perdí en esa arrogancia e ignorancia. Estoy aquí hoy no solo para ayudarte, sino para expiar los errores que cometí. Quiero que sepas que nadie tiene derecho a juzgar a los demás con prejuicios tan ciegos. El video se volvió viral instantáneamente, acumulando miles de comentarios y compartidos. El público quedó atónito ante la sincera admisión de Greg. Nunca antes alguien de su antigua estatura había confesado tan abiertamente sus faltas. Unos días después, un canal de noticias local localizó a Greg y lo entrevistó sobre por qué eligió este camino de redención. Él habló claramente. En los últimos meses he tenido tiempo para reflexionar sobre mi carrera. He aprendido que el poder no es para pisotear a otros, sino para levantar a quienes lo merecen. Michelle Reed me enseñó la mayor lección de mi vida, que el verdadero liderazgo significa reconocer y corregir los propios errores. Su voz se emocionó al añadir, sé que no puedo cambiar el pasado, pero al menos puedo hacer algo para ayudar a estos jóvenes a superar los prejuicios injustos que una vez ayudé a perpetuar. Es la única manera de afrontar mi pasado y enmendarlo. Esa entrevista inició un nuevo capítulo para Greg. Continuó su trabajo voluntario con dedicación inquebrantable, ayudando a cada vez más jóvenes a encontrar su camino en los negocios y en la vida. En Callister and Rose, el video y la historia de Greg se convirtieron en un caso de estudio viviente que Michelle citó con frecuencia en sus capacitaciones de liderazgo. Siempre les recordaba a sus equipos, nunca es tarde para cambiar. Si alguien como Greg, que cometió algunos de los errores más graves, puede encontrar la manera de enmendarlo, entonces cualquiera de nosotros puede convertirse en una mejor versión de sí mismo. Greg Saunders, quien alguna vez fue el antagonista de la historia de Callister y Rose, se había convertido en una prueba viviente del poder de la transformación y un conmovedor recordatorio de que, sin importar cuán grandes sean nuestros errores, todos tenemos la oportunidad de corregir las cosas y encontrar luz en nuestros propios errores. La historia del viaje de Greg para enmendar sus errores se difundió rápidamente y creó un poderoso efecto dominó, no solo en la comunidad en general, sino también dentro de la propia Rose. Una mañana temprano, Greg hizo una aparición sorpresa en un importante programa de televisión nacional. Tranquilo, humilde y diferente a todo lo que alguien había visto antes en él. Ante millones de espectadores, habló con dulzura de los meses tormentosos que dejó atrás y sobre todo de la mujer que cambió su vida. Michelle Reed. Tengo que admitirlo, dijo Greg con ojos claros y sinceros. Michelle transformó por completo el modo en que veo el mundo y a mí misma. Solía ver las diferencias de otras personas como debilidades y abusaba de mi poder para aplastarlas en lugar de reconocer el valor real que podían aportar. Hizo una pausa y luego continuó con profunda sinceridad. Por primera vez en mi vida, cuando Michelle me confrontó, me sentí enojado y herido por mi propio orgullo. Pero después de dejar a Callister y Rose, fueron sus acciones compasivas pero decididas las que me obligaron a repensar todo. Ella nunca intentó humillarme. En cambio, me dio la oportunidad de encontrar mi propio camino hacia la redención. Greg respiró hondo para tranquilizarse y su voz estaba llena de gratitud. Michelle nunca se dio por vencida conmigo, aunque la traté terriblemente. Su empatía y amabilidad me enseñaron que el verdadero poder no tiene que ver con la dominación,
Se trata de perdonar y ayudar a otros a encontrar el camino correcto a seguir. La entrevista rápidamente se volvió viral e inspiró a personas mucho más allá del mundo empresarial. En Callisteri Rose, Michelle recibió la noticia con tranquila gracia. Ella no se jactó ni celebró. Ella simplemente sonrió cuando el personal transmitió las palabras de Greg. Para ella, la transformación de Greg era la prueba viviente de lo que siempre creyó. Todos merecen una segunda oportunidad para convertirse en una mejor versión de sí mismos. Michelle continuó liderando a Callisteri Rose con generosidad y firme determinación. Ella seguía apareciendo en pequeñas reuniones sin previo aviso, escuchando, prestando atención y brindando oportunidades a aquellos que habían sido ignorados por los prejuicios. Bajo su liderazgo, la empresa se fortaleció y su cultura fue cada vez más transparente, justa y respetuosa de las diferencias de cada individuo. En una emotiva reunión de todos los empleados en el auditorio de la empresa, Michelle se paró frente a sus empleados, con una mirada cálida pero intensa, y compartió su mensaje más importante. Cuando llegué aquí por primera vez, muchos pensaron que estaba allí para vengarme o para hacer alarde de mi autoridad. Pero hoy quiero que sepáis esto. Nunca tuve intención de castigar a nadie. Mi único objetivo siempre ha sido construir un lugar de trabajo donde se reconozca y respete el verdadero valor de todos. Hizo una pausa para dejar que sus palabras calaran en nosotros. Greg Saunders alguna vez fue el símbolo más claro de los problemas culturales de nuestra empresa, pero hoy se ha convertido en el ejemplo más vívido de nuestra capacidad de cambio. Quiero que todos entendamos que la transformación y el perdón siempre son posibles si tenemos el coraje de enfrentarnos a nosotros mismos. Un aplauso emotivo llenó la sala, una poderosa afirmación de que el mensaje de Michelle había tocado los corazones de todos. En los meses siguientes, la historia de Greg y Michelle se volvió a contar como una lección vital de compasión y sanación. Los empleados de Callisteri Rose se dieron cuenta de que una organización verdaderamente exitosa no se mide únicamente por cifras de crecimiento impresionantes, sino por cómo sus personas se tratan entre sí. Con respeto, comprensión y genuina amabilidad, Michelle dirigió la empresa con sabiduría y consideración, reforzando los valores fundamentales que ella apreciaba. Mientras tanto, Greg Saunders continuó con su trabajo voluntario con silenciosa devoción, dedicando su tiempo a ayudar a los jóvenes a superar los prejuicios y construir su futuro. Aunque nunca volvieron a verse en persona, Michelle y Greg fueron coautores de una hermosa historia de restauración, perdón y transformación positiva en la vida de cada uno. Su viaje envió un mensaje claro y poderoso a todos aquellos que alguna vez se han extraviado. Nunca es demasiado tarde para cambiar. La compasión y el perdón son las claves más poderosas para encontrar luz y propósito en la vida. Si esta historia te resultó significativa, dale me gusta, compártela y suscríbete para que podamos seguir difundiendo mensajes positivos e inspiradores todos los días. Gracias por mirar y nos vemos en la próxima historia.